lo primero que noté fue la maleta. Una Samsonite gris, casi nueva, colocada con demasiado cuidado en el maletero de mi coche. El problema era simple, no era mía. Era un miércoles por la mañana. Había bajado al garaje para ir al trabajo, como siempre, pero cuando abrí el maletero para meter unas cajas de herramientas que necesitaba llevar al almacén, ahí estaba. Cerrada, sin etiqueta, con la cremallera medio abierta. Y dentro, ropa de hombre. No soy estúpido. Lo primero que pensé fue que alguien se había equivocado de coche, pero el mío estaba cerrado y no tenía signos de forzamiento. El segundo pensamiento fue peor, alguien la había puesto ahí a propósito. Y no era difícil adivinar quién tenía una copia de las llaves de mi coche, Clara, mi mujer. Durante unos segundos no supe qué hacer. Me quedé quieto, mirando esa maleta como si fuera una bomba. Una camisa blanca planchada, unos vaqueros, calzoncillos doblados. Todo de talla mediana, más pequeña que la mía. Había también una bolsita con cepillo de dientes, colonia de hombre y un papelito doblado en 4, una factura de hotel. De Alicante. Clara me había dicho que el fin de semana anterior lo había pasado con su madre en Gandía, cuidándola porque se había torcido el tobillo. Entonces, ¿por qué había una factura de un hotel boutique en Alicante, a nombre de un tal Iván Sanchís? Ese nombre no me decía nada. Y al mismo tiempo, me lo decía todo. No necesité investigar nada. No necesitaba seguir pistas, ni mirar el móvil de nadie, ni contratar detectives. La maleta estaba ahí. Como una confesión muda. Clara, sin quererlo, me había dejado la prueba más limpia y directa que podía imaginar. Me subí al coche, cerré el maletero con cuidado y me quedé en silencio. El motor encendido, la radio apagada. No fui a trabajar. No fui a ningún lado. Solo me quedé sentado ahí, en el garaje, con las manos en el volante, mirando al frente, intentando procesar lo que acababa de pasar. No sentí rabia. No todavía. Solo una calma rara, como cuando uno sabe que se ha roto algo para siempre y que ya no hay vuelta atrás. Y eso fue solo el principio. No llevé la maleta a casa. La dejé en el coche durante todo el día. Fui a trabajar, aunque no recuerdo nada de lo que hice. Me senté frente al ordenador como un autómata, puse excusas cuando algún compañero intentó hablar conmigo, y evité abrir el correo porque no podía concentrarme ni para responder un saludo. La cabeza no paraba de repetirme lo mismo. ¿Quién es Iván Sanchís? ¿Desde cuándo? ¿Por qué en mi coche? ¿Qué tan estúpido he sido para no verlo antes? A las 6 en punto salí sin despedirme, subí al coche, y conduje sin saber a dónde. Terminé en un aparcamiento junto al cauce del Turia, donde siempre hay sitio y nadie pregunta nada. Abrí la maleta, la revisé con calma, como si lo que hubiera dentro fuera material de oficina. Un polo azul marino, un pantalón corto, 2 mudas, desodorante, el cargador de un móvil viejo. Todo en perfecto estado. Todo muy cuidado. Todo muy íntimo. Como si Clara lo hubiese preparado con cariño. Con detalle. Con tiempo. No la llamé. No la enfrenté. No sabía cómo hacerlo. Quería entender antes de actuar. Quería saber hasta qué punto me estaban viendo la cara. Me fui a casa cerca de las 8. Al entrar, Clara estaba en el sofá viendo una serie con una manta en las piernas, el mismo gesto de siempre, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Me saludó como si todo fuera normal, como si no supiera que había dejado una prueba directa de su mentira en el maletero de mi coche. No dije nada. Le devolví el saludo, me serví un vaso de vino y me senté frente a ella. Le pregunté por su madre. Me dijo que estaba mejor, que ya podía caminar un poco, que le dolía menos. No le tembló la voz. Me miraba a los ojos mientras mentía. Ni un gesto, ni una duda. Ya había practicado ese cuento antes. Esa noche dormí junto a ella.
Me desperté varias veces, no por culpa de pesadillas, sino por las preguntas. Ella respiraba tranquila, completamente relajada. Pensé en levantarme y buscar el número de Iván en su móvil, pero me contuve. Me parecía demasiado obvio, demasiado sucio. Lo que necesitaba era verla caer por su propio peso, no sabotear su privacidad como si fuera yo el culpable de algo. Al día siguiente, decidí averiguar quién era él. Empecé por lo básico, redes sociales, búsquedas en Google, portales de reservas de hoteles. La factura que encontré en la maleta era de un hotel pequeño, cerca del puerto de Alicante, bastante caro para lo que ofrecía. Revisé la dirección y llamé al número fijo desde un locutorio, para no dejar rastro. Me hice pasar por el propio Iván. Les dije que había perdido una pulsera en la habitación 304 y que necesitaba saber si el personal de limpieza la había encontrado. Me pidieron el nombre completo, fecha de la estancia, y luego me pusieron en espera. Cuando volvieron, me dijeron que no había pulsera, pero que podían guardar cualquier objeto encontrado hasta el lunes siguiente. Les di las gracias y colgué. Eso confirmaba que Iván Sanchís había dormido en la 304. Revisé de nuevo la factura. 2 noches. Viernes y sábado. Pagado en efectivo. Sin desayuno incluido. Intenté buscar su nombre en redes sociales y encontré a un tipo que coincidía con la descripción por la ropa de la maleta. Pelo corto, barba de 3 días, tatuajes en el antebrazo izquierdo. Su perfil no tenía muchas fotos, pero sí una en la que aparecía con Clara, en una fiesta de empresa del año pasado. Ella no me había dicho que él existía. No me había hablado de él. En la foto, ella sonreía más que conmigo en nuestras últimas vacaciones. Eso fue lo que más dolió. No podía ignorarlo. Estaba pasando delante de mis narices. Clara estaba metiendo a otro hombre en nuestras vidas de una forma tan descarada que me hacía sentir idiota. Lo peor no era el engaño, era la certeza de que no le importaba si me daba cuenta o no. Que ya no le importaba nada. Esa tarde, cuando Clara volvió del trabajo, hice lo más difícil, actué como si no supiera nada. Quería observarla. Ver si tenía alguna reacción. Le pregunté si quería que le preparara algo de cenar. Dijo que no tenía hambre. Me senté en el comedor con un bocadillo de atún y encendí la televisión. Ella se duchó, salió en pijama, y se sentó conmigo. Ni una palabra sobre la maleta. Ni una palabra sobre Alicante. Ni un gesto de culpa. Me abrazó por la espalda mientras yo bebía una cerveza. Sentí repulsión. Asco. No por su cuerpo, sino por la mentira que me tocaba la piel. Al día siguiente, me tomé la mañana libre. Conduje hasta la clínica donde trabajaba. No entré, no quería que me viera. Me quedé en el coche, esperando. A eso de las 11, Clara salió. Iba bien arreglada, como si fuera a una cita, no a una consulta. Caminó hasta la esquina, y allí estaba él. Iván. Alto, más joven que yo, gafas oscuras, sonrisa torcida. Se abrazaron rápido, como si tuvieran práctica. Se metieron en su coche y se fueron. Los seguí. Y eso fue el momento exacto en que todo terminó para mí. No porque se besaran en el coche cuando pararon en un semáforo, ni porque ella le acariciara la nuca mientras él conducía. Terminó porque vi en ella una felicidad que yo no había visto en años. Porque entendí que no se trataba solo de sexo o de un error. Era otra vida. Una en la que yo ya no tenía lugar. Y eso, honestamente, fue más jodido que cualquier infidelidad. El domingo por la mañana me desperté antes que ella. No era la primera vez, pero esta vez no me levanté a preparar café ni a revisar el correo. Me quedé ahí, en la cama, mirándola dormir. No tenía sentido seguir fingiendo. Ya había visto suficiente. Ya lo había confirmado todo. No me hacía falta saber más. No necesitaba detalles, ni fechas exactas,
ni mensajes. Tenía las imágenes, la factura, la maleta y el recuerdo de cómo ella sonreía cuando lo miraba. Me levanté en silencio, fui al comedor y puse la maleta encima de la mesa. Ni siquiera la abrí. No hacía falta. Quería ver su cara cuando la viera ahí. Quería que supiera que yo sabía. Y que no había excusas. Despertó cerca de las 10. Escuché sus pasos descalzos cruzar el pasillo. Entró a la cocina con esa expresión relajada de los fines de semana, todavía con el pijama de tirantes, el pelo recogido a medias y una cara que no mostraba culpa. Tardó apenas 2 segundos en ver la maleta. Se quedó paralizada. No dijo nada. La miró, luego me miró a mí. Yo estaba sentado al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados. No me moví. Ella fue la que habló primero. ¿Dónde has encontrado eso? En mi coche, respondí sin levantar la voz. En el maletero. Se sentó lentamente. No había agresividad en su cara, pero sí una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir, como si no supiera si debía negar, confesar o simplemente quedarse callada. No es lo que piensas, soltó. Esa frase casi me hizo reír, pero no lo hice. ¿Y qué es lo que pienso, exactamente? Álvaro, no es tan sencillo. No lo entiendes. Explícamelo, dije. Quería escuchar la versión que iba a inventar. Ese hombre, Iván, no significa nada. Solo fue algo que se dio. Me sentía sola, estaba confundida. Fueron un par de veces, ya no hablamos. Fue un error. ¿Un error que guardaste en mi coche? ¿Qué pagaste en efectivo para que no quedara rastro? ¿Qué abrazaste el viernes pasado delante de mi cara sin saberlo? Ella apretó los labios. Ya no intentaba negar. Buscaba cómo minimizarlo. Como si todo pudiera ser borrado con una frase adecuada. No sé qué decirte. No lo planeé. Simplemente pasó. Claro que lo planeaste. Tú organizaste el viaje, tú empacaste sus cosas, tú le dijiste que se subiera a mi coche. Y ni siquiera tuviste la decencia de limpiar después. No es justo. Tú tampoco has sido perfecto. Yo no he metido a nadie en tu cama. Ni he llevado otra ropa interior en mi maletero. No me pongas en el mismo nivel, Clara. Ahí bajó la mirada. Ya no hablaba. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio casi un minuto. Después, ella se levantó y fue al baño. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. No sé qué quieres que haga. ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que me vaya? ¿Qué esperas de mí? Quiero la verdad. Toda. Sin adornos. Se sentó otra vez, más tensa. Vale. Lo conocí hace meses. No fue algo casual. No fue solo sexo. Al principio sí, pero después, no sé. Me sentía mejor con él. Me escuchaba. Me hacía sentir viva. Contigo era todo rutina. Trabajo, cena, sofá, silencio. Y no me refiero solo al sexo, aunque eso también desapareció. Me sentía invisible. ¿Y lo hablaste conmigo? ¿O decidiste que era más fácil meter a otro en nuestras vidas? Intenté hablarlo. Varias veces. Pero tú siempre cambiabas de tema. Siempre estabas cansado o distraído. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No lo justifica, pero lo explica. Me equivoqué. Lo sé. Pero no soy la única responsable de cómo llegamos a esto. Esa frase me molestó más que todo lo anterior. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si el engaño fuera consecuencia de una serie de decisiones compartidas, como si ella hubiera sido empujada, como si lo mío fuera omisión y lo suyo simplemente una reacción.
¿Sigues viéndolo? No, respondió, y por primera vez dudó. No desde hace una semana. ¿Y si no hubiese encontrado la maleta? No respondió. El silencio lo dijo todo. Me levanté. No quería pegarle un grito. No quería romper un plato. No quería que esto terminara con insultos o portazos. Pero tenía que salir de ahí. Agarré las llaves del coche y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó. A respirar. Salí sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme ahí ni un minuto más. Necesitaba pensar sin verla. Porque si la seguía mirando, iba a odiarla. Y yo todavía no estaba listo para eso. No salí a ningún lugar específico, solo conduje. Recorrí la ciudad sin rumbo fijo, pensando. Me fui hasta la playa, hasta las afueras, incluso hasta un centro comercial cerrado donde solo vi 2 coches más. Me senté en uno de los bancos exteriores y me quedé ahí una hora, sin mirar el móvil, sin revisar mensajes, sin pensar en nada práctico. Después volví al coche y entonces lo supe. No podía dejar que esto quedara así. No podía seguir jugando a la víctima mientras ella me destrozaba la dignidad y seguía viviendo bajo mi techo, usando mi coche, preparando cenas como si nada. Necesitaba una respuesta, algo que no solo pusiera las cosas en su lugar sino que también le demostrara que no todo se perdona solo con lágrimas y una confesión incompleta. Ella quería explicaciones, buscaba comprensión, pero lo que yo necesitaba era equilibrio, y la única forma de lograrlo era con un golpe que se sintiera. Volví a casa por la noche. Ella estaba en la cocina, en silencio. No hablamos. Me duché, cené algo, y me acosté sin pronunciar una palabra. Al día siguiente me desperté antes que ella, como siempre, y empecé con mi plan. Revisé todos los papeles del coche, la copia de la factura del hotel, el nombre del tipo, la matrícula de su coche. Usé un buscador de matrículas que me costó 50 euros, pero encontré la dirección. Vivía a 10 minutos del centro, en un edificio moderno, con portero automático. Pasé por ahí, estacioné lejos, y observé. Era un 4º piso. Vi la luz encenderse a las 8:30. Confirmado. El tipo estaba ahí. No tenía ninguna intención de golpearlo, de enfrentarme como si esto fuera una pelea por honor. No valía la pena. Lo que quería era algo más duradero. Algo más eficaz. Volví al coche y abrí la carpeta de fotos que había descargado semanas antes, cuando sospechaba pero aún no sabía nada. Eran capturas del perfil de redes sociales de Clara, del tipo, de sus amigos en común. Había una foto en la que se la veía abrazada con él en una fiesta, tomada por alguien más. No era íntima, pero sí reveladora. Hice una búsqueda inversa de la imagen y encontré que también estaba publicada en el perfil del propio Iván, con comentarios donde él hacía bromas sobre el evento. A partir de ahí, accedí a más cosas. Grupos de amigos, lugares de trabajo, etiquetas. Supe que trabajaba en una empresa de diseño gráfico pequeña y que había sido contratado por recomendación de alguien dentro. También supe que tenía pareja. No era Clara, por supuesto. Era otra mujer. Más joven. Con la que salía en fotos de viajes, cumpleaños, cenas familiares. Y ahí encontré la grieta que necesitaba. Pasé toda esa tarde armando un pequeño paquete digital. No era pornografía, no tenía fotos privadas, no tenía grabaciones. Solo tenía lo que estaba disponible públicamente y los datos del hotel. Un resumen detallado de las fechas, capturas de sus publicaciones y las mías, y una explicación clara del contexto. Todo firmado con un nombre falso y enviado desde una cuenta de correo recién creada. Lo mandé a 3 personas, la pareja de Iván, el jefe de Clara en la clínica, y su madre. Solo eso. Sin insultos, sin amenazas. Frío, limpio, directo. Sabía que con eso bastaba.
A Clara no le dije nada. Durante 2 días actué como si todo se hubiera enfriado. Ella intentó hablar, intentó acercarse, pero yo no respondía más que con monosílabos y respuestas técnicas. Dormíamos en la misma cama, pero ya no había ningún contacto físico. Me observaba con ojos tristes, pero no decía nada. Al tercer día, llegó el primer resultado. Ella recibió una llamada en el trabajo, y después me envió un mensaje desde su móvil preguntándome si yo había hablado con alguien. No respondí. Llegó a casa con la cara desencajada. Me miró desde la puerta, sin quitarse el abrigo. ¿Qué hiciste? Lo justo. Me han llamado de la clínica. Alguien les mandó un correo con fotos y un resumen de todo. También le mandaron algo a mi madre. Me llamó llorando. ¿Y? ¿Tú te das cuenta de lo que hiciste? Te mostré el espejo. Lo que haces en secreto tiene consecuencias. Pero tú no eres así. No, no lo era. Pero tú hiciste que lo fuera. Se quedó callada. Se quitó el abrigo, se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó quieta. Después dijo algo que no esperaba. ¿Qué más mandaste? A la novia de Iván. Ahí sí bajó los brazos. No gritó, no protestó. Solo dijo. Pues ya está. Ya está, repetí. Durante los días siguientes todo se volvió más frío. Clara apenas hablaba. No se maquillaba para ir al trabajo. No cocinaba. Dormía en el sofá. Supongo que entendió que ya no había marcha atrás. La venganza no me dio placer, pero me devolvió algo que había perdido, control. No hice nada ilegal, no la expuse públicamente, no la difamé. Solo mostré la verdad. La verdad duele, y cuando se oculta por tanto tiempo, necesita salir a la luz de manera abrupta. Y eso fue lo que hice. Saqué todo a la superficie. El día que la vi salir por la puerta con una maleta, esta vez suya, entendí que no iba a volver. No me lo dijo con palabras. No hacía falta. Ni siquiera me miró. Solo bajó las escaleras y se fue. La maleta era más pequeña que la que yo había encontrado en mi coche. Eso también tenía sentido. Ya no tenía nada que guardar. Durante 3 días no supe nada de ella. No pregunté, no escribí, no hice ninguna llamada. El silencio era necesario. Por primera vez en semanas, la casa estaba en orden. Cada cosa en su sitio. Ninguna maleta extraña, ningún perfume ajeno en el ambiente, ningún ruido detrás de las paredes. Comía solo, dormía solo, y pasaba las tardes sin tener que fingir que todo estaba bien. Pero aunque sentía cierta calma, no se parecía en nada a la paz. No era alivio. Era simplemente la ausencia del caos. Entonces el jueves por la noche me escribió. Solo dijo, ¿podemos hablar? Tardé 20 minutos en responderle. Le dije que sí, que pasara al día siguiente por la tarde. Nada más. Ni una palabra extra. Cuando llegó, no la abracé, no le ofrecí asiento, ni agua, ni café. Solo me senté frente a ella, en la mesa del comedor, y le hice una señal con la cabeza para que hablara. Ella traía el rostro serio, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier forma. No parecía haber dormido bien. Llevaba un abrigo marrón que no le había visto en años. Lo mantuvo puesto durante toda la conversación. Se sentó lentamente, sin apoyar los brazos sobre la mesa. Me miró a los ojos y dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que sabía que había arruinado algo que no se iba a recuperar nunca, pero que necesitaba decir lo que no había podido decir en aquel momento. Asentí en silencio. No iba a ponerle condiciones. Quería escucharla sin interrumpirla. Necesitaba entender por qué. No para perdonarla, no para darle otra oportunidad, sino para cerrar de una vez lo que había quedado en el aire.
Empezó diciendo que no esperaba que yo hiciera lo que hice, que pensó que iba a gritar, a irse de casa, a hacerme el mártir, pero que jamás imaginó que actuaría con tanta precisión. Le sorprendió que no me quebrara, que no la insultara, que no me arrodillara a suplicar una explicación. Me dijo que eso fue lo que más la golpeó, que ver que yo seguía adelante sin ella le hizo darse cuenta de lo que había perdido. Le pregunté si lo de Iván fue solo una consecuencia de nuestro desgaste o si había algo más. Ella tardó en responder. Bajó la mirada, se tomó un segundo, y dijo que no, que fue una elección consciente, no solo por lo que le faltaba aquí, sino por lo que creía que estaba encontrando allá. No me sirvió de consuelo, pero al menos fue una respuesta clara. Le pregunté si lo había dejado por decisión propia o porque él la rechazó después de lo que pasó. Me dijo que no lo sabía, que él también recibió consecuencias, que su novia lo echó de casa, que en su trabajo las cosas se complicaron, pero que más allá de eso, entendió que todo había sido un espejismo. Me preguntó si yo tenía intención de divorciarme. Le dije que sí, pero que no sería inmediato. Que había cosas que resolver primero. Las cuentas, la hipoteca, la separación de bienes. No era algo que me interesara discutir en ese momento. Ella asintió y dijo que lo entendía. Me preguntó si todavía sentía algo por ella. Le dije que no sabía. Y era verdad. No podía afirmar con certeza que ya no sentía nada, pero tampoco sentía lo mismo. Era una mezcla de recuerdos, costumbre, dolor, rabia, decepción, pero no amor. No como antes. Se quedó callada un momento, luego levantó la vista y dijo que nunca pensó que me haría daño de esa forma, que cuando empezó con Iván no lo hizo para herirme, sino porque quería escapar de algo que ni ella misma sabía explicar. Le respondí que eso era lo que más me dolía, que me hubiera bastado una conversación sincera, una advertencia, incluso una amenaza de separación, pero que eligiera el camino de la traición fue lo que destruyó todo. Me dijo que lo sabía, que no buscaba justificarse, que lo único que quería era ser honesta ahora. Le pregunté si esperaba que volviéramos. Dijo que no iba a pedirme eso. Que sabía que ya no tenía sentido. Que solo quería saber si podíamos hablar algún día sin rencor, como dos personas que alguna vez se amaron y compartieron una vida. Le dije que eso quizá era posible, pero no ahora. Que no podía fingir una amistad ni una cercanía cuando todavía me ardía el recuerdo de verla con otro. Que no quería convertirme en ese hombre que traga todo y se convierte en un mártir para que la otra persona no se sienta tan culpable. Que necesitaba espacio, distancia, silencio. Ella asintió y dijo que lo entendía. Se levantó, me miró una última vez y dijo, gracias por escucharme. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada más que decirle. Abrió la puerta, salió, y esta vez sí la vi alejarse desde la ventana. Esa noche dormí un poco mejor. No porque me sintiera mejor, sino porque al menos ya no tenía nada pendiente. Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún gesto a medias. Clara había hablado, yo también. Lo que vino después fue simplemente eso que queda cuando todo se termina. Trámites, cuentas, firmas, cajas. Pero en ese momento, esa conversación fue el último acto que quedaba por escribir en una historia que ya no daba para más. Las semanas siguientes fueron iguales y diferentes al mismo tiempo. Por un lado, mi rutina seguía intacta. Me levantaba a la misma hora, iba al trabajo, pasaba por el supermercado los jueves, volvía a casa, veía televisión o leía algo sin mucho interés. Por otro lado, todo lo que antes me resultaba familiar ahora tenía otro peso, otro silencio encima. La casa, aunque vacía, ya no era un campo de batalla ni un escenario para aguantar apariencias. Era solo eso, una casa. 4 paredes, una mesa, un sofá, y la ausencia de alguien que ya no tenía sentido mantener cerca. No hubo reconciliación, ni segunda oportunidad, ni esas historias donde alguien recapacita a tiempo.
Tampoco hubo un derrumbe emocional ni una depresión que me arrastrara. Lo que hubo fue aceptación. Clara y yo firmamos los papeles del divorcio en un despacho pequeño del centro. Fue rápido, sin discusiones, sin lágrimas, sin grandes frases. Ella aceptó la división de bienes sin complicaciones. Yo me quedé con la casa, ella con el coche. Las cuentas bancarias se cerraron y se dividieron. Ella ya vivía en otro lugar desde hacía semanas, en un piso alquilado que pagaba con su sueldo de la clínica, aunque no sé si todavía trabajaba ahí. Tampoco pregunté. Lo curioso fue que, mientras firmábamos, no pude evitar mirarla de vez en cuando. No con nostalgia, ni con rencor, sino con la frialdad de quien mira a alguien que alguna vez conoció muy bien pero que ya no representa nada. Ella evitaba el contacto visual. Firmó cada hoja con rapidez, como si quisiera salir de ahí cuanto antes. Cuando terminó, se puso de pie, me dio las gracias por facilitar todo, y se fue sin mirar atrás. No me molestó. Lo agradecí. No necesitaba más escenas, más gestos vacíos, más intentos de arreglar lo que no tenía arreglo. Esa fue la última vez que la vi en persona. Después del divorcio, me tomé unos días libres. No para viajar ni para descansar. Solo para estar solo, sin rendirle cuentas a nadie, sin fingir que estaba ocupado o que tenía algo pendiente. Me quedé en casa, salí a caminar por la ciudad, entré a cafeterías que nunca había probado, visité librerías que solía ignorar, y comí solo en restaurantes donde la mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas o grupos. Nadie me miraba raro. Nadie sabía nada. Y eso fue lo más liberador. No tener que explicar. No tener que justificarme. No tener que repetir la historia una y otra vez como hacen algunos para ganarse la compasión de otros. No necesitaba compasión. Necesitaba seguir. Con el tiempo, las cosas volvieron a su curso. Mis compañeros de trabajo no preguntaron demasiado. Mi familia supo lo justo. Algunos amigos cercanos me invitaron a salir más seguido, pero la mayoría de las veces preferí quedarme en casa. No por tristeza, sino por cansancio. Había pasado meses tratando de entender qué falló, quién falló primero, en qué momento todo se torció. Ahora que ya había pasado todo, lo único que quería era estar tranquilo. No pensaba volver a una relación pronto. No tenía ganas de conocer a nadie. No es que hubiera perdido la fe en las personas, pero sí entendí que uno no puede construir algo duradero con alguien que no tiene claro lo que quiere. Y Clara no lo tenía. Ni conmigo, ni con Iván, ni consigo misma. Yo sí. Yo quería estabilidad. Quería una vida compartida, pero no a costa de mi dignidad. Me sorprendí a mí mismo un día, semanas después del divorcio, mirando la maleta que había dejado en el trastero. Todavía estaba ahí, con la ropa de aquel tipo. Nunca la toqué desde entonces. Pensé en tirarla, pero al final la llevé a un contenedor de ropa usada. No por generosidad, sino porque ya no quería verla nunca más. Cuando la solté, no sentí alivio, pero sí una especie de cierre que necesitaba. Era solo una maleta, pero en mi cabeza, durante mucho tiempo, había sido el símbolo de todo lo que se rompió. Ahora era basura. Lo que aprendí de todo esto no fue una gran lección de vida. No tengo frases sabias para compartir, ni moralejas para enmarcar. Solo sé que uno puede hacer todo bien y aún así salir perdiendo. Que la lealtad no se premia, y que las personas cambian sin avisar. Y que cuando eso pasa, lo mejor que puedes hacer es alejarte antes de convertirte en un extraño dentro de tu propia casa. No sé si Clara es feliz ahora. No sé si Iván sigue en su vida o si ella está sola. No me importa. No porque guarde rencor, sino porque ya no es parte de lo que sigue. Lo que sigue soy yo. Solo. Tranquilo. Sin mentiras, sin dudas, sin preguntas sin respuesta. Quizá algún día vuelva a enamorarme, quizá no. No tengo prisa. No tengo miedo.
Solo quiero vivir una vida donde no tenga que desconfiar de la persona que duerme a mi lado. Y si eso significa estar solo un buen tiempo, que así sea. Aprendí que la tranquilidad no tiene precio. Y que el respeto propio se defiende, aunque duela. Aunque duela mucho. Aunque duela por dentro y no se note por fuera. Porque al final, lo único que te queda cuando todo se va al carajo, es cómo decides levantarte después. Y esta vez, decidí levantarme solo. Pero de pie. Sin deberle nada a nadie.